el circuito de la figura determina la tensión del resistor para T menor que cero, T mayor que cero. Luego, suponer que el interruptor ha estado cerrado durante largo tiempo y que se abre en T igual a cero. Calcular la tensión del resistor para T menor que cero y T mayor que cero. Bueno, primero vamos a suponer que en el instante T se cierra. Luego vamos a suponer que en el instante T se abre. Entonces hay dos condiciones, ¿no? Entonces, bien, con respecto al primero, en este caso, el interruptor me genera dos intervalos. En el instante cero, este interruptor se cierra. Eso significa que para T mayor que cero está cerrado y para T menor que cero está abierto. Con respecto al primer intervalo, mientras esto está abierto, se cierra. Entonces, no, con respecto al primer intervalo, esto está abierto. Entonces, estaría de esta manera. El capacitor está conectado a un circuito con fuente, entonces está cargado. Y cuando está cargado se representa como un circuito abierto, cuya tensión de circuito abierto es su tensión inicial. Acá, si es circuito abierto, corriente cero, este resistor se retira. Entonces, bajo esa condición, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, la tensión inicial del capacitor es esta y la tensión inicial del resistor es esta. Acá la corriente es 8. Entonces, la tensión del resistor es resistor por corriente 80 voltios. La tensión inicial es 8 por 30, 240 voltios. Para T mayor que cero. En ese caso me indica que el interruptor está cerrado. Es decir, es un cortocircuito. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces acá la tensión del capacitor es el siguiente. La tensión del resistor es igual a la tensión del capacitor. La tensión del capacitor, como está conectado a un circuito con fuente, es la suma de dos tensiones. Permanente más transitorio. Permanente es tensión Thevenin y el transitorio es la función exponencial, cuyo factor es la tensión inicial menos la tensión Thevenin. La O es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces lo que necesito es el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Lo primero que se determina es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, esta fuente corriente a circuito abierto. Entonces estos dos resistores me van a dar un paralelo que es 10. Pero esto va a estar al aire porque esto va a estar abierto. Al final simplemente sería 10 ohmios RTvenin. Volvemos al circuito anterior y vamos a determinar en este caso tensión a circuito abierto. Entonces sería tensión, acá la corriente es 8. La tensión Thevenin es resistor por la corriente 80 voltios. La capacitancia es 1 micro por la resistencia Thevenin 10. Por lo tanto, el negativo recíproco de tau acá es 1 micro. 10 a la menos 6 por 10 almacenamos en T el negativo del recíproco de tau menos 10 a la quinta. La tensión del capacitor es la tensión Thevenin más la tensión inicial menos la tensión Thevenin 160.
menos 10 a la quinta T en voltios. Pasamos a la otra condición cuando me indica que en T igual a 0 este interruptor se abre. Entonces, bien, para pasar a la siguiente, vamos a corroborar el solucionario primero. Acá la tensión del resistor es las dos primeras 80 y 80 más 100. Bien, me coinciden dos. Vamos para la segunda condición. Cuando en el instante t igual a 0, esto se abre. Me genera dos intervalos para t menor que 0 y para t mayor que 0. Entonces, en t igual a 0 se abre, entonces está abierto y acá sería cerrado. Con respecto al primer intervalo, para t menor que 0, este interruptor está cerrado, es decir, está en corto. Y este capacitor está conectado a un circuito con fuente independiente, eso significa que está cargado y se representa como circuito abierto. La tensión a circuito abierto es la tensión inicial de este capacitor. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, la tensión inicial es V sub 0 o E sub R. Corriente acá es 8. Tensión inicial y la tensión inicial del resistor es igual y es 80 voltios. Para T mayor que 0, en este caso el interruptor está abierto. Es decir, de la siguiente manera, y bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Acá la tensión del capacitor tiene esta polaridad y su corriente esta dirección. En este nodo, acá le voy a colocar una corriente I sub 1. I sub 1 que es exactamente sale, entra, entra, entra 8, entra menos I sub C. Entonces la tensión del resistor es por la ley del resistor por la corriente I sub 1 que es 8 menos I sub C. La corriente se halla a partir de su tensión. Entonces, como el capacitor está conectado a un circuito activo, es la suma de dos tensiones Thevenin más el transitorio, la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial y la tensión Thevenin. K tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces necesito el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo generándome lo siguiente. Entonces, la tensión lo primero que se termina es la resistencia Thevenin a circuito inactivo. Esto a circuito abierto sería, todos los resistores en serie se suman 50 ohmios. Y voy a terminar acá la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. Por acá pasa una corriente 0, se retira. Entre estos terminales la tensión Thevenin sería el resistor por la corriente 30 por 8, 240 voltios. Entonces la capacitancia es un micro por 50. El negativo el recíproco de tau. Micro por 50 almacenamos en T. El negativo del recíproco de tau. Menos 2 por 10 a la cuarta. Entonces, la tensión del capacitor es igual a la tensión Thevenin más la tensión inicial menos la tensión Thevenin. 80 menos 240 menos 160. A ver, corroborando si está bien.
Menos 2 por 10 a la cuarta T. ¿En qué unidades en voltios? Bien, corroboramos con el solucionario. No, pero en este caso todavía me falta. Tengo que determinar la corriente del capacitor, que es el negativo del recíproco a la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio, que es exactamente igual a ver, menos 1 entre 50 por la tensión en su estado transitorio menos 160 la función exponencial. Acá sería igual a 160 entre 50, 3.2 la función exponencial. Entonces la tensión del resistor es 80 menos 10 veces este valor sería 32 la función exponencial 10 a la cuarta T. Esto en voltios. Ahora sí, V sub R me pedía no. Me faltaba todavía, ahora sí. Corroboramos. Y efectivamente, ahora sí me coincide.